Aquí estamos, como te lo habíamos prometido, con Margarita Stolbizer, jornadas maratónicas, la que está viviendo algo así como la mujer de la semana política. Bienvenida, Margarita, y gracias por estar con nosotros en Día Cero. No, gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Bien, no estabas viendo la presentación que hacíamos, bueno, pero estábamos dando algunos detalles de lo que fue tu agenda semanal, lo que viene siendo realmente muy intensa, y yo preguntaba, ¿sos la opositora favorita del gobierno? Siempre digo que soy una opositora amigable, porque yo me considero, o sea, yo no formo parte del gobierno, estoy en el colectivo opositor, pero no soy de los que tiran piedras. La verdad es que me interesa que al gobierno le vaya bien, trato de cooperar y bueno, soy amigable además, así que me imagino que en ese sentido es que lo dirán. Ahora, esta forma de ser amigable, ¿te complica a la hora de diferenciarte, de marcar las críticas que tenés para el gobierno nacional? No, porque las he hecho y en todos los casos las críticas que hice fueron muy bien receptadas y fueron bien públicas. La primera fue que salí inmediatamente y contundente, fue cuando el presidente dictó esos decretos para designar a los miembros de la Corte. En el ¿no? verano, ¿no? En el verano, inmediatamente. Ahora recientemente con las tarifas, yo presenté una de las demandas judiciales en contra de las tarifas planteando la nulidad del aumento del gas, por ejemplo. Entonces no tengo ningún problema en hacerlo y tal vez justamente el que se puede interpretar como un gesto de cooperación pero de independencia es lo que me permite hacerlo con mucha tranquilidad, ¿no? Y ellos lo aceptan de la misma manera. Un opositor no es amigable, no es el que le dice que sí a todos, al contrario, es el que intenta mejorar y marcar las diferencias. Ahora, hay que tener cintura, ¿no? Porque ayer estuviste con el presidente, hoy en el Congreso del Frente Renovador, el lugar en el que debías estar, decías hoy al mediodía, ¿no? Sí, yo sentí que esto era así porque además con Massa y con el Frente Renovador yo tengo una coincidencia muy objetiva, que es estar en este mismo espacio, en el espacio intermedio de quienes no somos el gobierno de Cambiemos, pero no estamos tirándole piedras para que el gobierno fracase. Nosotros compartimos ese espacio con Massa y me parece a mí que además eso es lo que fortalece hoy la democracia, que la gente sepa que hay alternativa porque hay alternancia también, y Massa viene dando muestras también del ejercicio de un liderazgo muy claro en una agenda social, que es lo que a mí me identifica con ellos. Con Massa la verdad es que venimos discutiendo inflación, tarifas, empleo, pymes, impuesto a las ganancias, desde comienzo de año, y tenemos una agenda común en el Congreso. Ahora, Margarita, bueno, la pregunta que se cae de Maduro es la pregunta del millón. ¿Vas a ser candidata por el espacio del Frente Renovador Una? A ver, primero, y algo sobre todo para aclarar mi presencia ahí, yo no me pasé al frente, no soy del Frente Renovador, yo estoy en el Frente Progresista conjuntamente con el Partido Socialista y Libres del Sur y el Partido GEN, que es el que yo presido, y yo reivindico ese espacio que el año que viene definirá su política de acuerdos. Yo no estoy hoy en una candidatura de tipo personal, y es más, me parece incluso que necesitamos poder prescindir de lo electoral o no hacer especulación electoral, y lo digo en qué sentido. Porque además quiero reconocer un poco qué es lo que yo creo en el sentido de esta centralidad política que he tenido en estos días. Y es porque hay mucha gente enojada con el gobierno anterior. Y me ven a mí como que, bueno, soy la que en definitiva está hoy peleando contra Cristina, que es lo que ha indignado a mucha gente. Y eso no hay que llevarlo al terreno electoral. Que la gente hoy piense que yo represento una demanda de justicia no quiere decir que esto se pueda traducir en el terreno electoral. Y no debería estar por lo menos en una agenda nuestra. La gente quedó muy cansada de votar el año pasado, votamos muchas veces y no es bueno que este año otra vez la embarquemos en una cuestión electoral. Hablaremos de eso el año que viene. ¿Reemplazaste a Lilita en el rol de denunciante serial? Ay, no, no soy denunciante serial. Y cuando muchos me dicen, ay, usted que denuncia tanto al gobierno anterior. No, la verdad es que nunca he sido una denunciadora, no soy una caminadora de los tribunales de Comodoro Pi, pero hice 2 denuncias que fueron y que son en realidad las que más comprometen a la señora de Kirchner, que son las denuncias identificadas como Tesuri y Los Sauces. Pero la verdad es que no he hecho nunca cantidades de denuncias. Te decía por esto de que vos hablás del rol de esta semana, lo que te preguntaba Juan, lo cierto es que en el último tiempo estás mucho en los medios de comunicación y estás con mucha presencia
y tiene que ver mucho con el tema de tus denuncias, a eso me refería. Tiene que ver lo que yo decía antes, porque en la vereda de enfrente está Cristina. Yo creo que toqué, y esto es lo que obviamente le hago. Parece que te hubieras convertido en su antagonista, ¿no? Eso es lo que mucha gente siente también, y a mí me llamó mucho la atención cuando la propia Cristina fue la que me puso en ese lugar. Cristina nunca había tenido una reacción tan personal en contra de alguien, y lo hizo conmigo un día que salió de tribunales y dijo que Stolbizer era burra y era mala, y eso es lo que hace que todos los que están enojados con Cristina empiezan a verme a mí como su antagonista, ¿no? Esto a mí me ha llamado la atención, ¿no? Y obvio que me pregunto por qué razón lo ha hecho, cuando ella nunca lo ha hecho justamente para no subir a nadie, y entonces nunca se refirió a nadie, siempre cuando hace una crítica la hace mucho más, digamos, no tan directa. Y me pareció también que yo la dejé muy en evidencia, porque ella se enoja y reacciona mucho cuando yo hago una presentación hablando de los movimientos sospechosos en las cuentas. Y ella tuvo que salir a explicar que había cambiado los pesos por dólares con el levantamiento del cepo, que tenían esa montaña de millones de dólares que tenían. Entonces eso es lo que la enojó, fue dejarla en evidencia y derrumbar el relato. Tu libro, bueno, lo estás presentando mañana, ¿no? Sí. Yo acuso. ¿Va más por ese lado, por las denuncias detalladas, lo que tiene que ver con las denuncias judiciales, o tiene que ver más con una cuestión personal, vivencial, de tu parte, de tu mirada, digamos, sobre la década pasada? Yo siento que eso es lo más importante. Ahí van a ver algunos detalles de las denuncias, el crecimiento patrimonial, hay una cantidad de cosas. Hay un capítulo que se llama El modelo de negocios, porque es donde yo describo un poco, bueno, cuál era realmente ese modelo de corrupción, que no era solamente la obra pública. Pero tiene mucho de mí. El que lea el libro va a encontrar la emocionalidad que yo le pongo a un libro, que tiene que ver con la indignación que a mí me han causado cuestiones como la tragedia de Once, ¿no? Yo describo ahí, porque además soy madre, y la verdad es que yo tengo tan en mi cabeza el recuerdo de María Luján Rey, la noche que ella, los 2 días que no encontraba a su hijo, y yo tengo tan presente esa imagen como madre desesperada, porque ella lo buscaba y mucha gente decía, no estaría en el tren, se habrá asustado y estará en otro lado. Y la búsqueda de ella mostraba que como madre ella sabía qué era lo que estaba pasando. A mí eso me ha generado, de todos los episodios de corrupción de los que uno puede hablar, creo que eso es lo que me dio una mayor motivación, ¿no? De la misma manera que siempre pienso que la corrupción hay que analizarla no como una cuestión moral, sino fundamentalmente humana, social. El costo que tiene que esas familias hayan perdido a tantas personas queridas, el tema de los sectores más pobres que no pudieron acceder a una vivienda porque se robaron la plata, o la gente que muere en las rutas que no se terminan, a mí me genera mucha conmoción. Y eso es lo que yo pongo en el libro, que además no es una descripción de una denuncia, es una convocatoria a la reflexión para que no nos vuelva a pasar lo mismo. La lucha contra la corrupción no es hacia atrás que investiguen los jueces. Nosotros tenemos que pensar hacia adelante, que es lo que queremos hacer. Ahora, Margarita, vos durante muchos años fuiste muy crítica del vínculo que había entre la obra pública, el Estado y las empresas privadas de Franco Macri, de Mauricio Macri. Hablaste muchas veces de ese tema. Tuviste también referencias el año pasado muy concretas hacia el vínculo que no te cerraba para nada entre Nicolás Caputo y Mauricio Macri, íntimo amigo del presidente y que tenía mucha obra pública en la Ciudad de Buenos Aires y que ahora también tiene obra pública. ¿Tenés pensado hacer un Yo Acuso volumen 2 de acá a 1 o 2 años? A ver, no lo descarto tampoco, por supuesto, y eso dependerá de lo que pase. También siento que no tenemos que ser presas de hoy una estrategia de quienes realmente cometieron estos episodios de corrupción tan grave y se han enriquecido tan ilícitamente, que entonces lo que hacen es intentar poner a los otros en la misma situación, ¿no? Entonces algunos quieren hacer creer que José López es lo mismo que Michetti porque tenía 50.000 en su casa, o que todo el robo y el saqueo del kirchnerismo son los Panama Papers. Hay que no caer en esa trampa, me parece. ¿Pero lo que implica un caso de corrupción ahora, es la cuantía? O sea, ¿es la cantidad de plata o es el hecho de corrupción en sí? Tiene que ver con todas estas cosas. Lo que yo digo es, y sinceramente esto es así, si yo viera que hay un hecho delictivo, lo haría. Y les doy un ejemplo. Cuando nadie hablaba de estos temas y antes de los Panama Papers, una o la única denuncia, no sé, contra Grindetti cuando era funcionario de Macri en la ciudad, la presentó mi partido. En aquel momento, no ahora. Ahora, Margarita, con respecto al kirchnerismo, ¿rescatás algo del kirchnerismo como proyecto
proyecto político o estás pensando que fue, bueno, una asociación ilícita que montó un proyecto como una fachada para robar? A ver, montó un proyecto como una fachada para robar, sí. Y el relato sirvió para robar, sí. Ahora, tampoco es cierto que no vaya a rescatar nada. Me parece que hay cosas del gobierno que necesariamente uno tiene que reconocer. Hoy hay, digamos, todo un intento, le llaman de reparación frente a los jubilados, pero yo siento que en gran medida el sector de los jubilados tuvo una consideración muy importante durante todo ese tiempo. Esas son cosas que uno no puede negar, por supuesto. Y además hay que poder establecer también las diferencias. A mí me ha llamado mucho la atención que la última etapa, sobre todo de Cristina, fue una etapa donde la cooptación de la justicia fuera un objetivo tan explícito, cuando Néstor Kirchner tiene esa enorme fortaleza del inicio de su gestión justamente en el plano de la justicia. Nunca se ha reconocido demasiado esto, pero si hay un ámbito en el que Kirchner da señales claras en el inicio de su gestión es en la justicia. Aquel decreto de autolimitación de atribuciones para designar los miembros de la Corte, la reglamentación, los juicios de lesa humanidad, las personas que lleva la Corte. Y esa diferencia es tan grande en el inicio de la gestión y en el fin de los 12 años, ¿no? Bien, Margarita, te propongo que veamos ahora una nota que Nico Gutman, uno de nuestros cronistas, hizo esta semana. No sé si lo saben, pero Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda, y la canciller Susana Malcorra visitaron el Comité Nacional del Radicalismo. ¿Por qué lo visitaron? Porque el radicalismo aparentemente tenía sugerencias para hacerle a nuestros funcionarios para que llevaran al grupo de los 20. No hay remate, es así. Vamos a ver esta nota y después la comentamos. Estamos llegando al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, porque hoy las cabezas del partido van a reunirse con la canciller Susana Malcorra y con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien ayer declaró que la inflación ya no es más el tema. Dentro de la oficina donde se va a hacer la reunión hay dos banners. Uno, que es el que quisieran usar los radicales, que mezcla la palabra radicales con Cambiemos. Y por el otro lado tenemos otro banner puro de Cambiemos, solo Cambiemos. Vamos a ver en dónde se saca la foto. Vemos la foto oficial de la reunión, ahí vemos al ministro Prat-Gay, a la canciller Malcorra, a los referentes del radicalismo, ahí está Ernesto Sanz, ahí está Rosas, y el banner es el de Cambiemos, sí señor. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Vení, baja. A ver, estamos siguiendo el ascensor de Prat-Gay, a ver si llegamos. Está saliendo el ministro Alfonso Prat-Gay. Un segundito, es que nosotros necesitamos algo particular. Ya no es un tema la inflación, eso solo. No, la inflación es un tema hasta que baje al nivel que nosotros queremos, pero 1% mensual en agosto es un muy buen número. Pero digo, ahora con el sueldo se puede pagar mucho menos que el año pasado, ¿no? Eso es algo concreto. Eso es algo concreto, ya lo hemos explicado. En la primera mitad del año, lamentablemente, la inflación subió más que los salarios. En la segunda mitad del año ya está subiendo más el salario que la inflación. Y esto es lo que nosotros prometimos, que en la segunda mitad del año iba a mejorar. Cada mes va a ser un poco más baja y con las paritarias va a haber más salario para pagar. Hay un ticket del supermercado, tengo un shampoo a 90 pesos y un cereal a 90, ministro. Eso es inflación seguro. Bueno, ahí se va el ministro Alfonso Prat-Gay. Bien, Margarita, ¿coincidís con las apreciaciones del ministro? ¿Está pasando lo que dice el ministro Prat-Gay? No, y me parece que este es uno de los grandes problemas que tiene este gobierno. Primero, sí creo imprescindible decir que cuando el gobierno anterior terminó, teníamos la inflación más alta en el mundo después de Venezuela. Venezuela y creo que otro país. Argentina es el tercer país en el mundo en el nivel de inflación que nosotros tenemos. Entonces está claro que no es un problema que este gobierno generó. El gran tema de este gobierno generó una expectativa desmedida sobre el segundo semestre. Entonces prácticamente nos quisieron hacer creer que en el segundo semestre mágicamente llegaban las inversiones y bajaba la inflación, y las cosas no pasan mágicamente, ni para los anteriores ni para estos. Y el problema que tenemos hoy, o la diferencia que yo mantengo con el gobierno, es sobre su agenda de prioridades. El gobierno ha puesto en la prioridad de su agenda, por ejemplo, subir las tarifas de la forma en que lo hizo, quitar las retenciones a las empresas
de la megaminería y no ha puesto el mismo énfasis, el mismo esfuerzo en por lo menos presentar cuál es el plan y la estrategia económica para reducir la inflación. Pues yo no digo que la puedan bajar en 8 meses, lo que digo es que por lo menos en 8 meses nos deben contar cuál es el plan que tienen para hacerlo. Y entre otras cosas, yo entiendo que uno de los mecanismos para abordar esta problemática es conformar un consejo político, económico y social y sentarse con todos los sectores a discutir precios, salarios, condiciones de trabajo, condiciones de la economía, y siento que el gobierno cada vez se resiste más a esto, que sería cumplir con algo que ellos mismos comprometieron. Lo habían dicho, ¿no?, al comienzo del gobierno y nunca sucedió. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Y bueno, muchas de estas cuestiones que criticábamos en el gobierno anterior, y me parece que para esto estamos excedidos en el tiempo. Margarita, aprovechando que ayer estuviste con Mauricio Macri, te pregunto una curiosidad. ¿A quién votaste en el balotaje? En el balotaje voté el blanco, lo dije siempre, no iba a votar a ninguno de los dos. Menos mal. Bien. ¿Cómo fue ese encuentro con el presidente? Bien, muy grato, muy cordial. Primero a mí me pareció un gran gesto de su parte, estaba a punto de subir al avión para ir a China y que dedicara un rato para que yo pudiera estar ahí, me pareció muy valioso, lo noté muy tranquilo, muy cómodo, entró su nenita en un momento a la reunión, así que... Pero fue rica la charla, digamos, tuvo el contenido político que uno esperaría, digamos, de dos dirigentes tan importantes. Para mí, yo iba a llevarle el libro, ese era el objetivo de la reunión. Sí, se lo dediqué, ¿Qué le pusiste? Por supuesto. Creo que le puse, el libro tiene un subtítulo que yo rescato como algo más que el título, que es En búsqueda de la verdad y la justicia, y creo, si mal no recuerdo, que le puse algo así como, bueno, espero que estemos abriendo un camino para llegar a la verdad y la justicia. Creo que fue algo así. Ese era el sentido de la reunión, pero lo más rico fue la primera parte, que es cuando él me cuenta sobre el viaje y las reuniones que va a tener. Él tiene reuniones bilaterales con el presidente de China, con el presidente de Rusia, y lo que se busca es ver, bueno, lo que la Argentina está esperando y cuáles son, de qué manera nosotros podemos trabajar en la generación de esas expectativas favorables a la inversión, al empleo, por supuesto. Así que eso fue, digamos, lo más rico de la reunión. Después hablamos de la propuesta que yo tenía, que es avanzar hacia un pacto contra la corrupción. Yo siento que la Argentina tiene que ir camino a eso. Tenemos que tener un gran compromiso, no solo político, sino de la sociedad, para ir camino a un país que no tenga corrupción. Casi no tenemos ya más tiempo, nos espera Mariano Recalde, que dentro de un ratito va a estar también conversando con nosotros y seguramente va a tener mucho para leer que le compete en el libro que presentás mañana. Lo último que quería decirte sobre esto, mañana va a estar efectivamente Vidal, Massa, Morales, Ocaña, todos presentes en la presentación de tu libro. Y Miguel Lipchis, el gobernador de Santa Fe. Sí. Es mucho, una gran convocatoria. Porque la idea es un poco esta. Yo siento que la lucha contra la corrupción no es hacia atrás, es hacia adelante. Y si nosotros no logramos un acuerdo, que sea la política, pero que sea el periodismo, que sean los intelectuales, las organizaciones sociales y los empresarios. Acá hay ¿Qué pasa con la justicia, que todos Margarita? Somos un poco responsables de lo que nos pasó. ¿Qué pasa con la justicia en función de que uno ve que cuando terminó el gobierno kirchnerista empezaron los jueces a tomar las causas, a desarchivarlas, todas las que involucraban al gobierno anterior, y a sobreseer a Mauricio Macri también en todas las que mantenían abiertos esos procesos contra el presidente? A ver, puedo hablar de las que conozco, y me han preguntado muchas veces esto, ¿por qué la justicia ahora hace determinadas cosas? Bueno, hay algunos elementos objetivos, hay arrepentidos. A mí no me gustan las figuras de los arrepentidos, pero hay gente que habla y antes no hablaba. Hay algunos datos y elementos muy objetivos, que son las imágenes. Eso tiene un impacto muy grande en nosotros como ciudadanos, y también lo tienen los jueces, que hayan aparecido López con las mochilas con los dólares en el convento, los hijos de Báez contando, la hija de la presidenta con una caja fuerte de la que saltan los millones de dólares. Todo eso tiene sobre la justicia también un impacto y ejerce una presión. Y el otro elemento es que antes teníamos muchos organismos del Estado que eran funcionales o cómplices a ese sistema corrupto, y hoy muchos de esos producen informes que sirven. El caso más claro es el de Vialidad Nacional. Vialidad está incorporado, quien era el director de Vialidad, dentro de lo que es por lo menos la ampliación que yo pedí por asociación ilícita, porque donde se cerraban esos negocios sucios y toda la coima de las obras públicas era en la dirección de Vialidad. Hoy Vialidad produce un informe que permite ver todas las obras que se pagaron y que nunca se terminaron, por ejemplo, los sobreprecios que se pagaban. Entonces, los que antes eran cómplices, bueno, hoy en este caso, por ejemplo, producen un
informe que sirve. Todo eso va activando una justicia que antes esos elementos por lo menos no los tenía. Gracias, Margarita, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Tiene que ir muy dando amable. vueltas, tipo Mujer Maravilla, eso nos rendiría mucho, ¿no? Porque Sí, sí. es como la semana de Margarita, entonces... Claramente, ahí está tu música, De La Mujer acá a Maravilla. casa, ¿eh? De acá La Mujer a Margarita. casa. Vamos a ver nuestro